Nada, mi nombre es Luis Alfonso Loja, soy docente de Uniconfa Cauca y egresado también de la Uniconfa Cauca. Empecé mi carrera gastronómica en el 2008 en Uniconfa Cauca. Terminé aproximadamente hacia el 2011. También estudié en el SENA, que es una de las instituciones también a nivel de Colombia que maneja la parte gastronómica. Entonces, pues ahí estuve intercambiando muchos conocimientos de todo lo que había aprendido. Luego también manejé y estuve en otros restaurantes a nivel nacional, ¿sí? Y pues me especialicé mucho y me encantó la parte de lo que era la repostería y esta cocina de vanguardia, que hoy en día se maneja y se ha combinado muy bien con la parte de la cocina tradicional y todos estos productos ancestrales. Entonces, esa es la base, que era lo que tú me hablabas, ¿no? Ese es el futuro, yo creo, de las gastronomías a nivel no solamente de Colombia, sino a nivel de Latinoamérica. Tenemos una despensa muy grande, tenemos que aprender a reconocer todo ese valor y toda esa historia que tenemos dentro de todo este contexto que nos han dejado pues todo este mestizaje con otras comunidades a nivel global. Entonces eso es muy invaluable. Ya esas recetas están perfectas. Entonces lo que nos queda a nosotros es volver a fomentar y aumentar el acervo gastronómico mediante el conocimiento de la ancestralidad y la aplicación de nuevas técnicas y de esa nueva introducción de las tecnologías que hoy en día tenemos y toda la ciencia que hay detrás de la gastronomía. Creería yo que esa es la base para fundamentar una nueva gastronomía a nivel de Latinoamérica. Y en Uniconfacagua, cuando haces tus clases, dictas tus clases teóricas y prácticas, ¿a qué apunta tu materia? ¿Cuáles son los objetivos de tu materia? Bueno, mira, te voy a poner un ejemplo. Yo doy la parte de cocina francesa, ¿sí? Pero en cocina francesa nosotros lo que buscamos es manejar la técnica como tal de toda esa cocina francesa, pero aplicándola a todos estos productos de esta cocina colombiana como tal, ¿no? O sea, no es solamente la idea de conocer la gastronomía de Francia, sino también poder aplicar y mestizar esa cocina a productos propios de nosotros. Entonces, tenemos muchas especias. Entonces hacemos salsas, por ejemplo, una saballón que la hacemos con lulo, ¿sí? Y la especiamos con un poco de pipilongo, que es una especie de pimienta muy propia del Chocó en el Pacífico colombiano. Entonces tenemos la base de esas emulsiones, ¿sí? Pero las combinamos con las frutas, que nosotros somos un país de un cultivo de frutas muy, muy grande. Entonces esa es la idea, ¿no? Aprender a que los chicos aprendan las técnicas base y poderlas implementar con productos de acá. Ah, Lo mismo pasa con la parte de panadería. La panadería también es muy bonita por ese sentido porque, pues como lo vamos a ver en la charla, la panadería es muy diversa y es prácticamente una plastilina que se deja moldear de acuerdo a las condiciones en donde nosotros nos encontremos y de acuerdo a los productos con los que nosotros tengamos a la mano. Entonces, ese es lo bonito de todo este tipo de productos y de la gastronomía en total, ¿no? La gastronomía no es un cuadrado, sino que es un abanico de posibilidades y la cantidad de recetas que pueden salir de una sola técnica es infinita. claro, la verdad es muy cierto lo que decís. Qué bueno lo de la mezcla de técnicas de la cocina que aprendimos todos en realidad y aplicarlas con los productos típicos que la verdad que lo poco que conocí en esa semana que estuvimos, traté de comer todo lo que pude en pocos días. Me faltaría un año más, más o menos. Sí, y es justamente eso, ¿no? Lo que se busca es el rescate de, no solamente de las tradiciones, sino de muchos de los productos que por medio de todos los procesos de industrialización y todo lo que nos ha llevado esta globalización también hoy en día, hemos apuntado a otros productos foráneos y no hemos dejado o hemos relegado como tal nuestros propios alimentos. Entonces, pues esa es la idea, ¿no? Poder volver y volver a la parte del campesinado, del agricultor, contar más con ellos, ¿sí? Saber qué es lo que pasa en ese ámbito, ¿sí? Porque es llegar a la raíz como tal de la gastronomía, ¿no? La gastronomía no solo se difumina en una cocina, sino que está en muchos ámbitos y empieza desde un momento, desde el cultivo como tal del producto, desde ese agricultor que se levanta todas las mañanas a regar esas plantas, luego de esa cosecha que hace, el trasegar de llevar ese producto del punto A al punto B, ¿sí? No es todo eso muchas veces y no lo valoramos en cierto sentido. Entonces, ese elemento que es tan importante y tan diferenciador
es el que ha hecho que esta gastronomía también se revolucione para esos aspectos, ¿no? Claro, ustedes tienen dificultades por la extensión, bueno, no es tan grande si lo comparamos con Argentina, ¿no? Pero la diversidad geográfica por ahí les hace dificultoso conseguir productos de una zona a otra, o es fácil conseguirlas. Bueno, no, hoy en día hemos creado redes, por así decirlo, entre cocineros y entre portadoras de tradición y podemos conseguir, pues por medio de envíos, podemos conseguir productos que vienen desde La Guajira, ¿sí? Camarón seco, ñame morado, el pipilongo, que te lo digo, que viene desde la parte del Pacífico, desde el Chocó. Entonces, gracias a todos estos medios de globalización, por medio de comunicación, que es por medio del Internet y WhatsApp y demás, uno se puede comunicar con diferentes colegas y ellos le cogen y le hacen los envíos. Y lo bonito de Colombia es que tiene todos esos microclimas, todos esos pisos térmicos. Aparte de eso, contamos con la parte del Pacífico, con la parte del Caribe, tenemos productos de mar muy importantes, la parte de las cordilleras, las zonas volcánicas han hecho que nuestras tierras sean muy fértiles y pues prácticamente todos los productos que nosotros tratamos de cultivar se dan, ¿sí? Entonces, eso es lo bonito de Colombia, tiene una variedad y una diversidad de productos inmensa, ¿no? Y se acopla muy bien, ya te digo, por ejemplo, en la parte de lo que es está cultivando la parte de lo que es el rambután, ¿sí? Propio de la India Sí. y de la parte de Indonesia. Entonces nosotros tenemos cultivo de lichi, de rambután, de este mismo arándano, ¿sí? Entonces nuestras tierras tienen esa facilidad, a pesar de que no contamos con estos cambios de clima, con estas estaciones, tenemos la diversidad de productos muy amplia. Entonces no nos quejamos por eso, simplemente buscamos es reconocer las técnicas y los Ah, productos que nosotros tenemos a la mano. A veces creo que son tan amplias que nos enloquecemos, ¿no? claro, Pero es muy bonito. claro, nosotros tenemos la dificultad que nosotros, si tú miras el mapa de Argentina, nosotros estamos justo a la mitad. Y para arriba tenemos 2.200 kilómetros para el norte y otros 2.200 más o menos para el sur. Así que conseguir productos típicos del norte, que en realidad estas fronteras que, bueno, que el hombre en realidad realizó a nivel solo demarcatorio, pero como la gastronomía en zonas fronterizas se comparte, no conoce fronteras, así que es lo mismo lo que se come en el norte de Argentina, que es Salta, Jujuy, con lo que se come en Bolivia, Perú, Paraguay, Brasil, Uruguay, que tenemos tantos países limítrofes, Chile también, así que para nosotros a veces es muy difícil poder conseguir productos típicos de allá, solamente por el hecho de que son 2.200 kilómetros para abordar y poder conseguirlo, así que nuestra gastronomía local regional se basa específicamente en nuestra parte, que es la Patagonia Norte. Nosotros somos el inicio de la Patagonia. Mm. Neuquén Río Negro es el inicio de la Patagonia hacia el sur, así que tenemos nuestros productos, bueno, algunos implantados desde la colonia y otros que son típicos de acá, que son justamente varios de lo que está viendo Andrea ahora y lo que va a ver en el cuatrimestre que viene, se van a ver ya más patrimonio cultural de la Argentina. Así que nosotros estamos en esa todavía, en esa lucha interna gastronómica de tener una identidad propia, pero verdadera, no marketinera. Porque también eso Sí. juega en contra, ¿viste? ¿Qué querés ser, marketinero o ser real? Y entonces hay como grupos, que seguramente deberá pasar en Colombia, grupos de cocineros que se sienten identificados con una cámara más que con el producto, entonces ven la cámara, la luz prendida y se enceguecen y pierden el rumbo de lo que es la gastronomía real y verdadera. Así que, bueno, en ese camino andamos por acá nosotros. Luis, ¿querés que comparta tu imagen y empezamos? Claro que sí, comencemos y vamos hablando un poquito. Y darles pues para lo último hacer un foro de preguntas, Sí, ¿listo? sí, sí, yo voy viendo. Y tener unas conclusiones. Perfecto. Yo voy viendo las preguntas que me pueden ir haciendo la gente acá.
¿Ahí la ves? Sí, pero... Listo, empezá nomás, Luis. Listo, dale. Bueno, entonces el día de hoy traigo a colación para esta pequeña clase que vamos a desarrollar la parte de lo que es la panadería y los amasijos de Colombia, ¿listo? Es una de las partes fundamentales, como lo dije en el escrito que te mandé, pues Félix, Sí. dentro de la introducción de la charla, que nosotros no solamente somos ajiaco, bandeja paisa y sancocho, sino que la diversidad de productos que tenemos a nivel de Colombia como tal y su diversidad pues es muy amplia, ¿listo? Entonces, a mí la mayoría de las clases me gusta comenzarlas con un poquito de historia, porque he entendido y sé que si uno no sabe de dónde viene, pues sencillamente no va a saber para dónde va. Y los contextos sociales y los contextos culturales e históricos han marcado una fuerte diferencia de la gastronomía que nosotros tenemos aquí en Colombia, ¿vale? Entonces, la parte de cómo surge la panadería como tal en Colombia, devuélvete, por favor, Sí. Félix. Epa, gracias. ¿Cómo surge la panadería en Colombia? Entonces, el mestizaje y los intercambios culturales dieron por sentado el nacimiento de un oficio en Colombia que ha marcado gran importancia y es la base de sustento de muchas familias en Colombia. Estas comienzan su oficio desde temprano para poder pues tener todas estas jornadas de pan en la mañana. ¿Listo? Entonces, recordemos como tal que el pan es uno de los alimentos predilectos como tal del hombre y es prácticamente una de las primeras preparaciones que el hombre consigue desarrollar junto a otros procesos fermentativos como lo era el del vino y el de la cerveza, ¿no? Además de que es un proceso que ha venido en evolución, empezando desde Egipto, luego pasa a Europa y luego pues por toda esta trascendencia y por toda esta colonización llega a nosotros, ¿sí? Como te dije también, que es importante mencionarlo, es un producto que es muy maleable. La panificación es muy maleable, es muy manejable y es fácilmente adaptable a todas las condiciones y las necesidades en donde justamente se encuentre y en el territorio en donde desarrolle, ¿listo? Entonces, por eso este tipo de procesos evolucionaron como tal dentro de lo que es Colombia, ¿sí? Y pues durante todo este proceso de conquista como tal y de mestizaje que tuvimos entre lo que eran los colonos y los indígenas, pues pudimos encontrar una gran variedad y una amplia variedad de productos en los cuales se crearon como tal estos tipos de panes y estos tipos de amasijos, que más adelante les contaré pues como todo ese contexto que tenemos a este tipo de panes, ¿no? Porque recordemos también que dentro de la clasificación de panadería encontramos los dos panes, ¿no? Panes que son fermentados y panes ácimos. Y la mayoría de Latinoamérica ya como tal contaba con esos panes ácimos. Lo que hicimos fue enriquecerlos con otros productos foráneos que nos trajeron desde Europa, ¿no? Que recordemos que tampoco no podemos decir que solamente fueron españoles, sino que fue un mestizaje entre europeo total, que eran portugueses, españoles, ingleses, franceses, italianos. Entonces, un mestizaje bastante importante el que se dio ahí y una cantidad de legados y de historia, ¿no? En torno a todo este proceso de la panificación que tenemos hoy en día. De acuerdo a esto, entonces nosotros tenemos que identificar cuáles son los elementos o los fundamentos propios de este mestizaje, ¿no? Porque no solamente fue conllevar a que un cambio estructural político y religioso dentro de la sociedad, ¿sí? Sino que también fueron unos cambios alimentarios importantes. Entonces, dentro de estos cambios alimentarios encontramos, por ejemplo, que los españoles a nosotros nos introdujeron todo lo que fue el trigo, ¿sí? La parte de lo que fue el arroz, el ganado, ¿sí? El ganado vacuno que nos va a proveer más adelante de toda esta variedad de subproductos lácteos, como son yogures, como son quesos, como son grasas, cremas de leche, todas ellas son elementos muy importantes para nuestro contexto de panificación porque son con lo que enriquecemos como tal estos panes. No estamos acostumbrados dentro de Colombia a consumir este tipo de panes europeos que solamente se trabajan en base de agua, sal, levadura y harina, sino que son panes que son enriquecidos, ¿no? Son como tipo pan brioche. Entonces nosotros estamos acostumbrados a panes que no tengan una corteza muy crocante, sino más bien son panes muy blandos, con una miga mucho más apretada, ¿no? Estos panes que nosotros conocemos técnicamente como panes apastelados, ese resto de ingredientes que le colocamos que prácticamente quedan como un pastel.
Aparte de eso, pues nosotros también encontramos dentro de esta introducción lo que son la caña de azúcar, ¿sí? La cual derivó como tal en la parte de lo que fueron dulces. Entonces tenemos una amplia variedad. Colombia es muy golosa en cuanto a esto. Entonces tenemos dulces en base de leche, entonces tenemos el manjar blanco, tenemos el arequipe, tenemos la parte del dulce cortado, que es como una base de elaboración de queso, entonces le colocamos azúcar, lo ponemos a cocinar, entonces nos queda como un arequipe, pero con unos trocitos de queso. La mayoría son ligados con elementos feculentos, eso también es muy importante, entonces siempre la harina de arroz, la harina de yuca y la harina de maíz, los almidones de maíz, estarán muy presentes en toda esta ligazón de estos dulces, ¿listo? Y como te decía, nosotros somos muy dulceros, entonces la mayoría de nuestra base gastronómica también y de repostería se siente en todo este tipo de confituras de dulces de frutas, como las jaleas de guayaba y demás. Entonces, pero también, pues lo que te digo, ¿no? Es un mestizaje y es un elemento importante que hay que tener en cuenta que no solo se da por el aporte que teníamos ya, sino por toda la introducción de productos y de técnicas que venían de afuera y pues que se combinaron con todo lo que teníamos ya como tal, ¿no? Ahora, cuando nosotros evidenciamos, por ejemplo, en la parte indígena también tenía una riqueza muy importante en cuanto a productos, entonces, sobre todo en la parte del uso de diferentes cereales, como era el maíz, en la parte de lo que es el uso de tubérculos, como son la variedad de papas, la yuca, la parte de lo que es las ocas, las civias, los cubios, que son muy típicos, sobre todo de las regiones andinas. Entonces tenemos una amplia variedad de este tipo de tubérculos y de rizomas que eran base de la alimentación indígena. Aparte pues de los productos de caza y frutas de recolección, ¿no? Que hacían a diario. Entonces, ahí es donde encontramos como tal ese encuentro cultural y agresivo, que yo le digo por lo general, porque es un encuentro, la verdad, agresivo y de cambios bastante drásticos dentro de la cultura indígena, que dio origen, pues, a todos estos productos y a estos panes ya masivos que hoy en la conocemos, ¿no? Recordar también que dentro de la cocina colombiana nosotros tenemos 5 vertientes importantes dentro de la gastronomía, que son las cocinas indígenas, las cocinas afrodescendientes, que son vitales para nosotros, porque es como la parte de mayor sabor y de mayor también mestizaje, mayor misticismo, ¿sí? Porque entra en cuenta una base cultural desde África que viene, que se ha mantenido mucho en nuestras culturas hoy en día, en nuestras culturas afrodescendientes. Tenemos lo que eran las cocinas mestizas, que era esa cocina de combinación entre la indígena y la española. Tenemos obviamente la cocina europea como tal y finalmente una cocina conventual. Y me refiero a la cocina conventual como un elemento fundamental para nosotros porque dentro de los conventos es donde se desarrollaron tanto la parte de los dulces como la parte de la panificación, ¿no? No podemos olvidar que pues en conjunto de este mestizaje vino consigo pues todo este cambio también religioso, ¿no? Que lo mencionaba anteriormente, o sea, no solamente fue político, sino que también fue religioso. Y ellos fueron los que dan como tal ese inicio de la panificación en Colombia, porque sencillamente el pan está muy ligado a la religión. Entonces, para todo evento litúrgico requerían de productos de panificación que utilizaban desde Europa. Entonces, eso hace que ellos cojan y importen semillas de trigo y comiencen esas producciones de trigo principalmente en las zonas más frías del país. En este caso, para la época, era Boyacá, Cundinamarca, Popayán y Pasto. Entonces, nosotros éramos como los proveedores de trigo a nivel de Colombia total, ¿sí? Para ese momento. Aparte de eso, también tener en cuenta cuáles eran las variedades de trigo que nosotros teníamos dentro de este contexto colombiano, que eran 2 variedades básicamente, que era el trigo candial o el trigo duro y finalmente el tremecino. Esas eran las 2 variedades que nosotros conseguíamos dentro de estas harineras y dentro de estas molineras. Pero lastimosamente, pues los modelos de producción y de cultivo eran muy precarios. Eso hizo también que Simón Bolívar, que pues en este caso era la persona al mando de Colombia en esa época, tuviese que mandar a traer a un botánico francés que se llamaba Jean-Baptiste, aproximadamente hacia el año de 1813-1814,
en donde él comienza a tecnificar todos los procesos de cultivo, no solamente del trigo en Colombia, sino también de otros productos como fue el cacao, el café, la caña de azúcar y mutuales. Entonces, por eso nosotros tenemos como ese fuerte de estos productos desde esa época hasta la actualidad, ¿no? Somos muy buenos productores de cacao, somos muy buenos productores de frutales, exportamos y pues la parte del trigo sí la hemos dejado es un poco a un lado por un proceso que se da más adelante, que es aproximadamente en el siglo XX, que son todos estos procesos de globalización y de reducción de procesos, ¿no? Que ya lo hablaremos en un momento dado. Creo que lo más importante aquí a tener en cuenta es justamente esa producción de trigo, ¿no? Esa introducción y lo que te decía, o sea, Colombia es un país que tiene una cantidad de microclimas y por esa actividad volcánica también y esos sustratos que hay dentro del suelo ha permitido que este tipo de cultivos se centren y sean mucho mejor. Entonces ya para este siglo como tal, para el siglo XVIII aproximadamente, pues ya la producción de trigo era bastante fuerte, pero todavía faltaba mucho producto como tal y se peleaba mucho porque pues los panes y todo este tipo de productos de panificación eran unos elementos muy propios y muy exclusivos de la clase más elitista, ¿sí? Y como te digo, era solamente para los eventos litúrgicos y para eventos muy especiales, ¿no? Entonces, la parte conventual es donde entra aquí, ¿no? A jugar ese contexto y salen lo que son los amasijos. O sea, de ese producto de panificación, entonces tenemos lo que son los amasijos. ¿Y qué es básicamente? Pues los amasijos. Los amasijos son productos enriquecidos, los cuales no llevan ningún elemento de levadura o de leudado, ¿no? Que es la diferencia que tienen con los panes. Entonces, estos productos solamente se enriquecían con bases de quesos, de lácteos que surgían, pues, principalmente de los hatos y de las haciendas ganaderas que se contaban en ese momento. Se enriquecían con los almidones de maíz que tenían a disposición los indígenas y de esa manera fue que empiezan a nacer todos estos amasijos. También tener en cuenta que estos vienen con una trascendencia y una raíz que es árabe, ¿no? Es turca. Por ejemplo, nosotros contamos dentro de estos amasijos con las almojábanas, ¿sí? Las almojábanas eran un pastel que se hacía ya en Andalucía, España, que era la principal región de asentamientos turcos, en donde estos pasteles de queso con harinas, mieles y especias. Entonces ellos tratan de traer esa receta desde Andalucía hasta aquí a Colombia y la almojábana pues no teníamos como tal la producción del trigo como tal, como te decía, es un producto que era muy escaso, de las élites. Entonces lo que hacían era, bueno, tenemos el reemplazo, tenemos el maíz, utilicemos el maíz, le colocamos el queso, lo enriquecemos con huevo, ¿sí? Le ponemos un poco de azúcar, sal, y entonces tenemos un pastel de queso en base de maíz. Ya no era de trigo, era de maíz. Y lo llamábamos igual, almojábana. Lo mismo pasó, por ejemplo, con la parte de lo que son los pan de bonos. Y tienen una historia muy interesante los pan de bonos porque eran un producto de panificación que se hacía supuestamente en una hacienda que se llamaba El Bono, que quedaba justamente entre los límites de lo que es Valle del Cauca y Cauca, precisamente en la zona donde es Santander, justamente Santander de Quilichao, que se llama. Entonces, esta zona tenía esta hacienda y las mujeres, porque recordemos también que la mayoría de la gastronomía a nivel de Latinoamérica, la manejaba dominada por las mujeres, ¿no? Por este mismo sistema machista que se ha manejado. Entonces, las mujeres manejaban toda la parte de lo que eran las tulpas y las cocinas de las haciendas y ellas hacían este tipo de productos y este tipo de panes para darle a los trabajadores de estas haciendas, que la mayoría eran de cañaduzales. ¿Qué era lo que pasaba aquí? Entonces, también es una tradición muy propia de Europa, en donde nosotros consumimos algo que se llama el mediodía y la entretarde, ¿sí? O lo que es el algo que le llaman también los paisas, que es un alimento pequeño en base de una bebida caliente, con un amasijo, un pan o un tamal, ¿sí? Que nosotros comemos antes de cenar o antes de almorzar, ¿sí? Para matar como la gana de almuerzo y más sobre todo pues esta gente que estaba trabajando arduamente en los cañaduzales. Luis, Entonces ellas conocen... Perdón, Luis, vos me vas diciendo cuando paso las diapositivas. Sí, no, apenas estamos en la historia. Yo te Ok. digo nomás apenas
Sí, no te preocupes. Y apenas, entonces, cuando este tipo de panes, por ejemplo, entonces también eran panes enriquecidos en base de queso y almidones, pero los hacían en forma de roscas. Entonces, estos panes supuestamente salían a venderse a los mercados y pues eran la parte de los alimentos de los trabajadores de esta hacienda y se denominaban panes de bono, ¿sí? Panes de la hacienda del bono. Y luego se fue minimizando y se fue reduciendo como tal esa palabra y al final quedó pan de bono. Entonces, eso también viene en contexto, que es la parte del lenguaje y cómo hacemos una simplificación muchas veces de todo este tipo de productos. Entonces, eso es como básicamente la base más importante que nosotros tenemos aquí. Nosotros tenemos otro que son achiras, por ejemplo, que es en base de un rizoma que es justamente que se llama chira. Tenemos la parte de lo que son los pan de yucas y demás. Entonces, todo esto hace parte de nuestro acervo gastronómico y de nuestro enriquecimiento que nosotros le damos como tal a nuestro país. Es una sola base, porque la mayoría se basan en una sola, solo que dependiendo de la región va a cambiar el almidón, va a cambiar el tipo de queso y demás. Entonces, esto es como a grosso modo la parte de lo que es la historia y el nacimiento como tal de esa parte de la panificación en Colombia. Ya puedes pasar a la segunda diapositiva, por favor. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos qué elementos tiene la panadería colombiana que la hacen tan distintiva. Ahí tenemos una imagen de uno de los productos que trabajamos con nuestros estudiantes. Es un pan tolima, que se llama, es un pan enriquecido con manteca de cerdo. Tenemos un pan coco, ¿sí? Y tenemos unas mogollas, que también es un producto muy propio de la región del centro del país. El pan coco es más bien de la parte del Pacífico y el pan tolima pues es más bien de esta región, ¿no? Tan caliente. Y se enriquece, por ejemplo, de la parte superior que ustedes ven, es una parte que es como una galletita que se enriquece justamente con un queso costeño. Entonces, la panadería en Colombia es muy rica en sabor gracias al enriquecimiento justamente con lácteos, huevos, grasas, que son mantequillas y mantecas de cerdo, que es normalmente lo que manejamos, que dieron como resultado productos de cortezas muy doradas y de migas muy blandas. Y es justamente a eso a lo que el cliente por lo general hoy en día se ha acostumbrado y pide cada vez más, ¿no? Dentro de las panaderías. Y es que fue un cambio que a partir del siglo XX se dio dentro de las panaderías de Colombia. Empiezan los procesos de panificación a industrializarse y a cambiar todos estos cambiar todos estos panes que solamente eran en base de harina de trigo, agua, levadura y sal, y comienzan supuestamente las harinas a fortificarse y a hacer fermentaciones que eran mucho más cortas, a simplificar mucho más el trabajo. Entonces encontramos de que todo esto pues no fue excepción en Colombia, ¿no? Entonces todos estos panes llegaron a Colombia a cambiar como tal los modelos de consumo dentro de nosotros mismos como sociedad, ¿no? Por eso lo digo, empieza desde el siglo XX y hasta hoy en día lo mantenemos. Recordemos que los cambios en cuanto a la parte cultural y en cuanto a la parte de tradiciones, pues no son cosas que se dan de la noche a la mañana y son elementos que pueden empezar a partir de los 50, 25 años, ¿no? Entonces, estos cambios culturales han sido muy marcados en Colombia y es por eso que hoy en día en la mayoría de las panaderías que nosotros contamos en las ciudades, pues encontramos este tipo de panes enriquecidos. Nunca vamos a encontrar, y es muy difícil a veces encontrar, por ejemplo, un baguette o encontrar una ciabatta, panes con miga en base de masas madres. Sí, estamos acostumbrados a ese tipo de fermentaciones, sino que son fermentaciones más bien cortas, son fermentaciones, como se llamarían, fermentaciones directas. Simplemente añadimos las levaduras y ellas hacen su trabajo. Y por su enriquecimiento con todos estos azúcares, como les digo, tiene crema de leche, tiene leche, entonces tenemos lactosas, tenemos azúcar de caña directamente, sacarosa, y aparte de eso, los mismos almidones de las harinas, pues van a proveer como tal unas cortezas bastante doradas que a veces ni requieren de un dorur para su elaboración, ¿no? Entonces, es ahí también donde va cambiando. Además de que también se hacen unos cambios en la parte de la constitución de las harinas. Entonces, las harinas van cambiando y van volviéndose de unos porcentajes mucho menores de proteína. Y finalmente también tenemos que tienen unos cambios a nivel de industrialización donde estas harinas se comienzan a blanquear, ¿no? Un propósito bastante difícil para nosotros dentro de la panificación, porque las harinas blanqueadas pues causan bastantes efectos, sobre todo en los procesos
procesos de desarrollo del gluten, ¿no? Y que estos procesos de blanqueamiento justamente los hacen con gases de cloro o con peróxido de benzoilo. Entonces, estas cosas son bastante traumáticas para las levaduras y al final, pues por eso también enriquecemos tanto estos panes y no tenemos como ese tipo de trigo que anteriormente te comentaba que pues era difícil nosotros de conseguir aquí, ¿no? En Colombia. Si quieres, puedes pasar a la otra diapositiva ya. Listo. Bueno, técnicas y tendencias de la panadería en Colombia. Entonces ahí volvemos otra vez a encontrar estos panes que te comentaba anteriormente y atrás mira si nosotros vemos, por ejemplo, esas rosquitas que están, serían el pan de bono que te hablaba anteriormente. Teníamos pan de bonos, teníamos almojábanas, teníamos pan de yucas. Más adelante ya los vemos como tal. Entonces, las técnicas y las tendencias de la panadería en Colombia hoy en día es retomar el origen y conocer nuestras tradiciones, pues que permitirá dar un cambio a los modelos de panificación actuales. Además de que las tendencias en salud y cuidado personal, pues satanizar al pan y nos han hecho ver este producto como algo que no es bueno consumir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo hoy en día con los chicos? Estamos volviendo a enseñarles cómo hacer esas masas madres, cómo trabajar con los trigos. Hoy, por ejemplo, encontramos en la parte de lo que es Silvia, que es un pueblo muy cercano aquí a Popayán, encontramos unas pequeñas productoras de trigo. Entonces es volver a ese origen, volver a trabajar, que era lo que yo te decía anteriormente, es trabajar otra vez con el campesino, volver a ese producto, ver las calidades que tiene, ayudarlo a tecnificar el proceso, a mejorarlo y demás. Entonces, eso es lo que estamos buscando hoy en día, volver a la base, en base de los productos y los cereales que tenemos, crear una variedad de panes en base de masas madres, ya no estos leudados enriquecidos con grandes cantidades de materia grasa, porque es justamente por eso es que nos los han satanizado, porque pues obviamente para una dieta, por ejemplo, que una persona quisiera llevar pues un pan de estos enriquecido con tanta grasa que puede llevar entre un 35-20% de grasa, pues no sería lo más saludable y es obviamente claro. Pero cuando nosotros tenemos panes como los que los que acabaste de mostrar, esos hermosos panes en base de masa madre, pues esos panes sí son buenos, sí son interesantes, sí son saludables. Entonces es volver justamente a ese origen y también utilizar, como te dije, volver a utilizar, por ejemplo, cereales como la quinoa, el amaranto, entonces todo este tipo de productos que nos benefician también y que tan ricos en proteínas y otros nutrientes tienen, ¿no? Dentro de esto. Entonces, eso es básicamente lo que nosotros tenemos como tal dentro del contexto que podríamos decir que va a marcar la panadería en este siglo XXI para nosotros y ya la vamos viendo en diferentes panaderías a nivel de Colombia, tanto en Bogotá, Medellín, aquí mismo en Popayán, ¿sí? Hay panaderos que ya empiezan a trabajar con masas madre y son masas madres que ellos mismos han producido dentro de sus fábricas. Claro, qué bueno. Ya puedes pasar. Ahí lo ves. Bueno. Sí, sino que me fue un poquito la voz. Sí. Me comienzo a emocionar hablando y se me olvida tomar agua. Bueno, ahora sí bien, ¿qué es la parte de los amasijos como tal? Entonces, los amasijos son preparaciones mestizas propias como tal de esta gastronomía de Colombia que van a evocar la cocina indígena combinada con la tecnificación y los procesos europeos, como les mencioné anteriormente. La base de la técnica de elaboración de este tipo de panadería en Colombia y de este tipo de procesos de panificación está desarrollado o en torno a la base de la integración. Es una técnica muy parecida a la que manejamos nosotros en la pastelería que se llama el fresage o el fresado, ¿no? Nosotros lo denominamos resobado, ¿sí? Entonces, el resobado consiste en un amasado fuerte, principalmente con las palmas de las manos, en donde vamos a integrar lo que son los lácteos, en este caso quesos, junto con productos como eran los almidones, el de maíz, yuca, papa, arroz, ¿sí? Integramos este queso junto con los secos, azúcar y sal.
La importancia de esto radica principalmente en, una, no solamente homogenizar la mezcla, sino también airearla, ¿no? Recordemos que como agentes leudantes no tenemos, ¿sí? Solamente vamos a tener uno que se los voy a marcar más adelante, porque digamos que esa es nuestra masa madre dentro de estos amasijos, que ya lo van a ver, porque lleva un proceso de fermentación bastante complejo. Entonces tenemos esto como tal. Ahora bien, dentro de este proceso tenemos unos ingredientes base y unos elementos que hay que identificar. Pasa a la otra diapositiva, por favor, Félix. Entonces, aquí tenemos una de esas bases. Y esas bases justamente son estos derivados lácteos. Nosotros en Colombia manejamos mucho y consumimos mucho los quesos. Somos amantes de los quesos, pero de los quesos frescos. No somos amantes de quesos madurados. Nuestra gastronomía, a pesar de que los tenemos como tal, gracias a todos estos procesos del TLC y todos estos intercambios que nos llegan de otros países, pero no los tenemos todavía como para integrar a un consumo diario. Entonces, nosotros tenemos un derivado de esos derivados lácteos en base de quesos, tenemos tres fundamentales. Entonces, son los quesos frescos, ¿sí? Tenemos los quesos hilados y los quesos semimadurados, de los cuales solamente vamos a contar con dos en toda la parte o en toda el área de Colombia como tal. Entonces, cuando nosotros hablamos de los quesos frescos, simplemente son quesos en donde se ha extraído como tal la caseína del suero y lo que hacemos es prensarlos. Tenemos uno que es el más famoso, que es el queso costeño, que es el que ustedes ven en la imagen a mano derecha, ¿sí? Es un queso que es bastante seco, no tiene un alto contenido de suero, es bastante graso y tiene un proceso en el cual se saca o se extrae la caseína, se la sala, se la prensa y se lo deja por 2 días aproximadamente, 48 horas, prensado en cajones de madera. ¿Listo? En este momento, cuando nosotros tenemos ese prensado y al tener un alto contenido de sal, este queso lo dejan oreando por un largo periodo de tiempo fuera o a temperatura ambiente. Es por eso que este tipo de quesos es tan seco, ¿sí? Y sirve mucho y es muy aplicado para la elaboración de los amasijos, porque no le va a proveer una humedad excesiva. Eso es algo que nosotros tenemos siempre que tener muy en cuenta dentro de los amasijos, ¿no? Porque si nosotros utilizamos quesos, por ejemplo, como la cuajada, que es el segundo más utilizado dentro de la elaboración de estos productos, utilizamos la cuajada. Entonces la cuajada es un producto que es la caseína, pero no se prensa demasiado ni se sala tampoco, sino que simplemente sale la pasta húmeda y si nosotros mantenemos esa humedad, entonces pues el producto al final nos va a quedar demasiado. Es por eso que en esos procesos de elaboración tenemos siempre que hacer un proceso de desuerado cuando nos llega ese lácteo a nuestras empresas o a nuestras fábricas. Entonces ese desuerado es simplemente dejarlo sobre una rejilla por unas 12 horas, 24 horas en la nevera a que él saque o extraiga la mayor cantidad de suero. Entonces también tener muy en cuenta es también la cantidad de humedad que deben tener estos productos a la hora de elaborarlos. Otro tipo de quesos que nosotros tenemos son los quesos en base de hojas o los quesos de hoja. Es también una base o se elaboran a partir de lo que son los quesos campesinos. ¿Qué es un queso campesino? Es una cuajada que en este caso la salamos y la prensamos mucho mejor. ¿Sí? Eso es un queso campesino. Y el queso de hoja es un queso campesino, pero lo envolvemos en hojas de plátano. Tenemos diferentes productos. Hojas de plátano, tenemos hojas de bijao, tenemos hojas de chisgua, hojas de achira. Eso es otro tema muy importante para nosotros porque los envoltorios en base de hojas se hacen fundamentales, ¿sí? Además de que le dan un aporte de sabor muy contundente. ¿Listo? Entonces, siempre utilizar quesos, en este caso, frescos para la elaboración de esos amasijos. Tenemos otra base que eran los quesos hilados. Entonces, estos quesos hilados, ahí tenemos un ejemplo o dos ejemplos clásicos que son el queso siete cueros, que es la región de los llanos orientales, que como ustedes ven en la base, en la parte izquierda abajo, tenemos ese queso que parecen tiras, que parecen hilachas, ¿sí? Es justamente esos quesos que se extraen y luego se cocinan, ¿no? En pailas a 78 grados centígrados aproximadamente, hasta que ellos dan un largo, un diámetro de un metro y medio, hasta 2 metros pueden llegar a. Cuando él logra y adquiere esa textura, es donde se empiezan a formar. Entonces, tenemos lo que es el queso pera,
que normalmente lo rellenamos nosotros con lo que es bocadillo, guayaba, en base de bocadillo de guayaba, o con lo que es mora, por ejemplo, mermeladas de frutas o dulces de leche. Y también tenemos pues estos quesos hilados que los acompañamos normalmente con bebidas calientes y los amasijos o los panes que se elaboraron el día, ¿no? Entonces, esa es la combinación clásica, y por eso anteriormente, cuando ustedes veían las imágenes, servíamos una taza de chocolate muy espumoso con ese trozo de queso que era un queso hilado, en este caso era un queso doble crema, y se le colocaba al lado de estos panes y estos amasijos, ¿sí? Ese es por lo general el entredía o el algo que nosotros, o la media tarde que nosotros consumimos a diario dentro de nuestras tradiciones culinarias. Aparte de eso, pues nosotros tenemos otra variedad de quesos que les mencioné anteriormente. Aparte de ese queso siete cueros y ese queso pera, tenemos lo que es el queso doble crema, ¿sí? Que también es propio de nuestra cultura, pero son quesos que por su misma característica, que son tan elásticos, no permiten como tal elaborar los amasijos, ¿no? Entonces, con ellos solamente son como una especie de acompañante. Y eso me deriva también otro punto muy importante, que es ese manejo que nosotros hacemos y esa combinación de lo salado y lo dulce que tenemos dentro de nuestra gastronomía, que Ferran Adrià le denominaba el avant-postre, que era ese comienzo o ese final de los platos fuertes, y el comienzo de los postres era un postre que se hacía en base de un elemento salado y un elemento dulce. Nosotros ya manejamos hace mucho tiempo el avant-postre dentro de nuestra gastronomía, solo que no le pusimos un nombre bonito, sino que simplemente le poníamos bocadillo con queso sincronizado, que se llamaba. Pero ya miremos estos contextos también, ¿no? Miremos que también simplemente a veces es poner un nombre bonito, sintetizarlo en un restaurante de tres estrellas Michelin, que lo reconoce a nivel global, y ya con eso es suficiente para elogiarlo, ¿no? Mientras lo nuestro, que ya ha tenido un trasegar mucho más fuerte y una tendencia mucho más alargada, mucho más larga, pues no lo identificamos y simplemente lo tenemos un producto más del montón, ¿no? Entonces, ese es el valor que nosotros debemos darle a nuestros productos ancestrales. Y finalmente lo que son los quesos semimadurados, en los cuales vamos a tener solamente el queso paipa, que es el que está ahí justamente, es un queso madurado por 3 meses, y el queso Reynoso, que es de Santander. Son dos quesos que tienen hoy en día denominación de origen controlada, y es algo que creería yo que también es un elemento importante a tener en cuenta dentro de nuestra gastronomía, no solamente de Colombia, sino a nivel de Sudamérica. Poder tener las denominaciones de origen controlada hacen que los productos se vuelvan mucho más valederos y con una mejor rentabilidad para los mismos productores. Eso tal vez nos hace falta y podría ser un buen elemento a copiar de lo que es Europa, ¿no? Porque la mayoría de los países europeos manejan lo que son las denominaciones de origen controlado. Y nosotros lo vivimos justamente en el momento del TLC, ¿no? Pues cuando nos trajeron otro tipo de productos, ellos ya manejaban, nosotros nuestros empleaban, por ejemplo, lo que era el queso azul, el queso parmesano y demás, y todas las etiquetas y todo eso lo tuvimos que cambiar, ¿no? Lo tuvimos que cambiar. Por eso ya todos nuestros quesos que producen las fábricas como Alpina y Colanta siempre van a decir queso tipo parmesano, ¿sí? Porque no son quesos con denominación de origen controlada. Entonces también está ese contexto cultural que tenemos ahí muy marcado. Y ahí puedes pasar a la siguiente diapositiva. Y finalmente, el siguiente elemento fundamental dentro de esta elaboración de los amasijos son la elaboración de nuestros propios almidones como tal. Entonces nosotros nuestros almidones los manejamos en base, como te dije anteriormente, de cereales y tubérculos, principalmente el maíz y la yuca. Son los dos que vamos a tener mayoritariamente presentes dentro de estos amasijos. Y ahí tenemos una rayandería que se llama justamente, ¿no? Las rayanderías son todos estos lugares donde se procesan estos almidones y en algunos casos se fermentan y se secan al sol. Ahí está un pequeño conglomerado de las acciones o de las actividades que vamos a desarrollar en estas rayanderías. Entonces, la mayoría de ellas se hacen o se elaboran, y lo voy a poner en el ejemplo del almidón de yuca. En esas rayanderías se lavan las yucas, se pelan, se colocan dentro de estos tambores, y eso es lo que va a empezar a rayar como tal el producto, el tubérculo. Cuando nosotros tenemos ya rayadas como tal las yucas, entonces vamos a pasar de ese punto a hacer un proceso de extracción.
y esos procesos de extracción los hacemos por medio de telares, ¿sí? Que es la imagen que ustedes tienen a mano derecha, en donde una persona, pues con sus propias manos y con ayuda de un poco de agua, va a extender este afrecho, que es lo que llamamos nosotros, o este rallado de yuca, y va a empezar a sacar algo que se llama la lechada, ¿sí? Que la lechada es todo este almidón de yuca que sale, ¿sí? De color blanquecino. Luego de eso va a pasar a unos tanques, ¿sí? En donde se va a sedimentar el almidón, ¿sí? Y al sedimentarlo el almidón va a aparecer algo que va a ser como una especie de mar, que ellos le denominan, que es amarillento. Ahí se va a perder un 2% aproximadamente de ese almidón, pero al final pues vamos a tener esa pasta. Entonces tenemos ese almidón fresco por un lado, en donde nosotros lo que hacemos es, pasados 2 o 3 días, se saca el agua, se saca como tal esa mancha amarilla y sacamos esa pasta de almidón blanca que se extiende normalmente sobre plásticos de polietileno negro y se llevan a orear al sol. Eso por aproximadamente una semana o unos 6 días aproximadamente, que es lo que se demora. Va a depender mucho también del clima y de cómo estén las condiciones de lluvias en esas temporadas. Por eso la mayoría de las rayanderías se van a la parte norte de nuestro departamento del Cauca, que es la parte más caliente como tal. Entonces tenemos ese almidón como tal fresco, ¿sí? Y tenemos otro almidón que es el almidón agrio, y era ahí donde yo te decía que íbamos a hablar un poquito de esa parte de la fermentación y de las masas madres como tal indígenas o aborigen, porque este almidón resultante o esta lechada como tal lleva un proceso de fermentación en algunos casos, ¿sí? Y recordemos que es una fermentación que, al igual que se hace en la fermentación de masas madre, es una fermentación láctica como tal, o en base de bacterias lácticas. Entonces, después de tener ese almidón, nosotros lo llevamos normalmente a cubas, ¿sí? O a estos tanques de fermentación rectangulares, en donde se coloca la base del almidón, se le coloca una cantidad de agua que puede llegar entre unos 4 a 5 centímetros por encima del almidón, y se le coloca una masa madre de yuca fermentada, ¿sí? Para que el proceso se acelere y se mantenga ahí durante 20 a 30 días aproximadamente. Entonces, durante esos 20 días aproximadamente que va a durar este proceso de fermentación, vamos a tener una masa madre en base de almidón de yuca, ¿sí? Que al final se va a deshidratar, igual en el mismo proceso que les mencioné anteriormente, sobre ese extendido de plástico de polietileno negro. Y la diferencia más marcada es que cuando nosotros utilizamos almidón agrio en la preparación de elaboración de amasijos, estos van a quedar con una textura mucho más esponjosa y mucho más suave, y se van a expandir aún más, precisamente porque hay un proceso de fermentación leve, ¿sí? Digámoslo así, a pesar de que no hayan levaduras como tal y no haya toda esta base del gluten, que es la que nos va a contener todo este dióxido de carbono producido por la acción enzimática de las levaduras, aparte de que pues, nos van a dar esos ácidos orgánicos y nos van a dar estos alcoholes, que es lo que da el sabor como tal a estos panes. No vamos a tener, digamos, esa base, pero vamos a tener como tal una fermentación que le va a dar un sabor bastante contundente, que se va a mezclar con el queso. Entonces, por eso este tipo de producto y este tipo de amasijos, cuando los probamos, tienen ese sabor tan contundente a leche y a queso, ¿no? Precisamente no solamente por el producto base, sino por también fermentación láctica que desarrollamos con la yuca, ¿no? Entonces, a pesar de todo esto, dentro de las conclusiones, si pasamos a la otra imagen, es que nosotros como tal no teníamos una base de masa madre como lo tenían en Europa, pero nuestros propios indígenas con estos modelos de fermentación ya hacían un símil a esa masa madre europea, pero no con harina de trigo, sino que sencillamente era con almidón de yuca, que iba a producir unos efectos muy similares a los que produciría esta masa madre. Entonces, por eso pongo ahí como una de las conclusiones de que el mestizaje es vital y es importante reconocerlo como parte de nuestra herencia gastronómica, porque así vamos a poder identificar gran parte de las técnicas, ¿sí? Que hoy en día nosotros manejamos y que se asimilan muchas veces a técnicas que venían precisamente desde otras partes del mundo, ¿no? Y finalmente, el trabajo del campesinado y los agricultores es tan vital para la industria que sin ellos pues no podríamos sostener nuestras empresas ni nuestros modelos de vida.
¿Listo? Eso sería la presentación del día de hoy, contarte un poquito qué es más Colombia, no solamente como te dije, que es ajiaco, bandeja paisa y sancochos, sino que nosotros tenemos, créeme que una variedad de productos inmensamente grandes y una variedad de técnicas también muy importantes a tener en cuenta. Muy buena. Yo mientras los participantes, alguno redacta alguna pregunta por el chat, yo me anoté varias para hacerte, Luis. Claro que sí, cuéntame. Eh, esta masa madre que se hacía a partir de la yuca, ¿se vende como tal? Sí, de la lechada. La lechada, sí, se vende como tal, es un producto que se puede conseguir. Sí, ¿De qué sí, se forma? consigue en la mayoría de las tiendas de panificación se consigue, como almidón agrio, como te comenté, así lo podemos conseguir. Digamos que yo lo pongo siempre como una levadura seca Ah, para hidratar nomás, claro, prácticamente. Y tiene como esa misma granulometría, porque no se vende como el almidón de maíz que es tan fino, sino que es un almidón que tiende a ser granular, ¿sí? Entonces, es como esa similitud que nosotros tenemos con esa levadura seca, activa. claro, sí. Y mirá que recorrí algunas panaderías y no vi esa, esa diversidad que pusiste en alguna de las fotos, porque, bueno, como amante del pan que soy, me gustaba ver, nosotros acá en Argentina estamos muy acostumbrados a comer con pan, a desayunar con pan, una media mañana con pan, una merienda con el pan, la cena, siempre tiene que haber el pan como las arepas para, o las tortillas para ustedes. Sí. Lástima que no pude ver esa, eso que decías de la presentación como si fuera una levadura seca, la de yuca. Y en la actualidad, si uno va a un restaurante, se sienta o en un bar, ese tipo de panificados, ¿es común verlo? O si uno no lo... Te explico por qué. Porque acá en Argentina, cuando vos te vas a sentar a comer, en un bar, restaurante, siempre hay una panera de pan. Lo primero que se ve cuando apenas ordenas la comida es una panera con pan. Allá es común, si lo pides te lo traen, o depende de la comida específicamente. Bueno, eso va a depender del restaurante, va a depender mucho del restaurante y del tenga. La mayoría, por ejemplo, en la ciudad de aquí de Popayán, nosotros es que manejamos un contexto que es muy estudiantil. Entonces, al manejar un contexto muy estudiantil, pues manejamos muy bajos precios en la parte de alimentación. Entonces, eso hace que no tengamos, digamos, como este tipo de productos en la mayoría de los restaurantes. En unos pocos sí. Pero si vamos a otras partes del país, hemos empezado a utilizar todos estos amasijos para la elaboración de postres y para la elaboración de sopas y demás. Nosotros acompañamos la mayoría de veces las sopas o los caldos con precisamente panes. Entonces, estamos utilizando todos esos amasijos, entonces podemos ver una sopa de auyama ahumada, ¿sí? Con un poco de romero, y le colocamos en el centro justamente una almojábana pequeña, ¿sí? Entonces, al final lo que hacemos es, en el servicio, se humedece o se riega un poquito de esta sopa sobre la almojábana, se humedece, y entonces empezamos a utilizar este tipo de productos y a introducirlos, ¿no? Porque nosotros tendríamos que tener, no solamente utilizar los panes en base de levaduras, sino también utilizar estos amasivos que son tan importantes, como te dije anteriormente. Claro, acá Pero Mónica, sí los empezamos a utilizar. Y de postre es delicioso porque se hace como una especie de budín de pan, ¿sí? En donde se pica todo este pan de bono, se pican estas almojábanas, se mezcla con huevo, crema de leche o una salsa, una crema inglesa, se llevan a hornear y se acompañan con un melado de panela y una bola de helado de guayaba. uy, es una bomba. Entonces es sacarlo de la base y pasarlo con técnicas a otro. Por eso yo siempre les menciono a los estudiantes, si usted conoce la técnica, con ella puede hacer lo que usted quiera. Si se basa en recetas, es muy difícil de que la mente se expanda y la creatividad surja. Pero cuando uno sabe la técnica le permite una infinidad de abanico de procesos más. Claro, mira, acá tengo una pregunta que te hace Mónica, que cómo influyen en el sabor los diferentes almidones que se utilizan. Bueno, ¿Son muy de marcados estos acuerdo, sabores?
Sí, sobre todo el de yuca, por eso nosotros lo colocamos en la mayoría de los amasijos, que espero poder hacer un live contigo y hacer, por ejemplo, yo puedo hacer un amasijo y tú puedes hacer un pan, que sería interesante también, en donde esa base que la mayoría de nosotros tenemos, siempre va a estar el almidón agrio, ¿sí? Utilizamos muchas veces es el almidón de yuca como elemento ligante. Como les dije anteriormente, a diferencia del arequipe, ¿sí? O de la cajeta, no sé cómo le digan ustedes, dulce de leche, creo, ¿no? Que es el de los alfajores, Sí, dulce de leche. dulce de leche. Nosotros utilizamos lo que es manjar blanco. El manjar blanco es un dulce de leche, pero que lo ligamos, él nos va a quedar mucho más blanquecino, porque lo ligamos es justamente con almidón de yuca, almidón de arroz o almidón de maíz, ¿no? Pero estos almidones tienden a tener un sabor muy neutral, ¿sí? Cuando nosotros utilizamos los almidones fermentados, sí ellos van a tener una contundencia bastante marcada. Entonces, por eso más, los almidones neutros los utilizamos para ligar y los otros tipos de almidones los utilizamos para panificación, para realzar justamente este tipo de sabores lácteos, ¿no? Por el lactofermentación que han llevado anteriormente. Claro, Mónica, si estás escuchando, seguramente coincidirás que nosotros en la parte de almidones se utiliza mucho en la panadería Sintac, Ok, sobre todo se utiliza mucho, bueno, no es un almidón, pero es una fécula, la fécula de papa, mezclada con agua y llevada a temperatura, forma un gel que sirve de complementario para amalgamar las estructuras sin almidones, como son sin gluten, perdón, como son como ok, es la panadería Sintac, viste que necesita algo ajá. que amalgame todo y bueno, la ausencia de gluten hace imposible manejar esas masas. Así que bueno, yo voy a tener presente eso que decís, voy a tratar de probar a hacer, nosotros tenemos la, la mandioca, que, Sí, que es la yuca, así que eh, cuando podamos conseguirla, podamos salir de acá, voy a prometer hacerla y te envío adelantos de eso. claro que sí, claro que sí. Y lo que te digo, aparte, a diferencia, nosotros tenemos dos tipos de amasijos, que son amasijos blandos y amasijos duros o crocantes. Entonces, por ejemplo, dentro de los duros o crocantes, nosotros tenemos lo que son las achiras, ¿sí? Entonces, estas achiras normalmente van la base de queso, pero le colocamos una cantidad excesiva del almidón que nos va a proveer como una especie de galleta de queso. Mientras que las almojábanas, el porcentaje de almidón es mucho menor, de aproximadamente entre un 15-20% frente a la cantidad de queso. Entonces, eso hace también de que quede mucho más blanda. Entonces, tenemos también esa bifurcación de los amasijos. Yo lo digo siempre, la parte de la panadería es un árbol gigante que solamente lo que uno hace es como añadirle pequeñas ramas, pero el resto es gigante lo que uno puede conseguir. Claro, mira, acá José Lisandro Chamorro pregunta si en el proceso de elaboración de las masas madres, ¿cómo influyen otro tipo de harinas como la de amaranto, quinoa, que por lo general no tienen gluten? Bueno, ahí vamos a depender de algo muy importante, ¿no? Que es colocar siempre o utilizar como un 50% de harina de trigo y un 50% del resto de los almidones para poder incorporar. Nosotros también tenemos un pan de maíz que lo hacemos en base del afrecho del maíz, ¿sí? Se raya el maíz, se lo mezcla con un poco de harina, levadura, leche, quesos y demás, se hace el proceso de amasado, se lo lleva a hornear. Esa es otra de las características importantes dentro de nuestro proceso y qué bueno que lo traemos a colación, porque nosotros solamente hacemos un reposo en bloque y un reposo en pieza. O sea que cuando termina la masa la dejamos reposar 20-30 minutos, luego cogemos, formamos piezas, dejamos fermentar un poco más y salió, no más. Nosotros no tenemos como esos procesos tan largos en donde dejamos activar demasiado el gluten y demás, porque ya por el mismo enriquecimiento que le hacemos, hace que simplemente ya sean bastante suaves como tal y la corteza, como les dije, queda como de un pastel, no queda con esos alveolos bloqueados, ¿sí? Por lo mismo que les decía, ¿no? Las harinas al ser eh, eh, blanqueadas, ¿sí? No permiten, y la base de trigo que sea tan poquita en proteína no permite de que ella se expanda en totalidad, sino que es muy débil, es un globito que tiende a ser muy débil, entonces por eso enriquecemos también los productos en Colombia. Claro, bueno, entonces, Y lo que les dije, y la quinoa, por ejemplo, y el amaranto le van a aportar bastante sabor, entonces nosotros lo que hacemos es
muchas veces se lo incorporamos de manera, hidratamos la quinoa y le incorporamos esta pasta a la mezcla de harina como tal. Ah, mirá qué interesante de aporte. Porque bueno, yo Pero no la sé harina cocinar. como tal, la harina de trigo, en este caso siempre tiene que estar presente, porque Sí, si no los panes como tal, pues tú sabes que no nos van a dar como tal esos alvéolos y esa miga importante, y es a veces tan difícil por eso trabajar esa panificación para celíacos y que contengan pues como tal esa misma característica pan normal. claro. Así que bueno, José, El gluten sí es respondido. fundamental Sí, para eso. sí, estas harinas carentes de gluten, estos granos carentes de gluten después transformados en harina, como el amaranto o la quinoa que preguntaban, va a tener que sí o sí estar acompañado de trigo, como decía bien Luis. Y acá tengo Sí, otra. como lo hacen los alemanes, ¿no? Ese pan de papa, clásico Claro, de ellos. claro, mira acá 50% de puré de papa y el resto de de harina. harina. Tengo. Benjamín pregunta, ¿qué datos tengo que tener en cuenta a la hora de elaborar un pan de maíz o arepa por el hecho de que no tienen la misma cantidad de gluten y en cuántos porcentajes en comparación le debería agregar harina de trigo? Bueno, queda casi más o menos respondida con la anterior. Sí, lo que les dije anteriormente, aproximadamente lo que uno le coloca es 50% de la base de maíz y se le adiciona la otra porcentaje, se lo adiciona uno en harina de trigo como tal. Cuando queremos hacer pan de maíz, que lo hacen muchos de nuestros campesinos hoy en día y lo salen a vender en la mayoría de los mercados. Eso también es muy importante porque los campesinos todavía siguen trabajando con estos hornos de leña y eso le impregna al pan un sabor espectacular. Mientras que nosotros en la ciudad estamos trabajando más con estos hornos a nivel industrial, de gas y de electricidad. Entonces, pues eso le quita o le desprovee como tal al pan ese sabor de leña y ese sabor de humo que es tan importante. Pero normalmente lo que te digo, se los coloca con 50-50. Ya cuando va en el amasijo como tal y solo lo voy a trabajar en base de estos quesos frescos, entonces sí es fundamental que tengamos 100% en base del queso y se le coloque un porcentaje de un 10 a un 20% de los almidones. Y Claro, supremamente importante, desuerar siempre el queso. Si no se desuera bien, la mezcla queda demasiado cremosa y no te deja o no te permite incorporar el huevo, que también es fundamental como elemento ligante dentro de estos amasijos. claro, es verdad. Acá Daniela pregunta, que ya lo habías hablado hace un rato, que evidentemente el pan de yuca es como hacer el pan de papa. Sí, La y mezcla, además de que la yuca cuando se cuece tiende a tener, igual que la papa, tiende a obtener una humedad bastante pronunciada y por eso los panes al final nos quedan tan húmedos, ¿no? Con esas migas tan húmedas, tan apretaditas. sí, sí, sí. ¿Vos estás viendo esto que te muestro por la cámara? ¿Se ve? Alcanzo a verlo porque la cámara se ve pequeñita. Ah, Broad Baker. Sí, es un libro que me regalaron. Está en alemán, pero lo tengo traducido ya, gracias a Dios. Conseguí amigos que me Ok. lo tradujeran. Y es toda la panadería típica alemana. Ahí creo que se ve mejor. Bueno, vos Sí, lo ves. ahí se ve mejor. Ahí está. Así que te lo voy a mandar a este por foto o algo así, con algunas traducciones de panaderías típicas alemanas que tienen fotos. La verdad que Dale, perfecto, me parecería genial. Y yo te voy a mandar entonces, hacemos intercambio de libros, yo te mando el mío, que es justamente de la parte de repostería y de panadería y amasivos colombianos, que dale. trabajamos con Uniconfa Sí, Cauca, sí, sí. y pues ya lo tenemos. Genial. Eso estaría buenísimo. Eh, a ver, me había anotado otra más. Ah, respecto a la gastronomía en general. Ustedes tienen en la zona del Pacífico muy marcada, lo vi, y bueno, y también lo pude aprender de ustedes que me han comentado del tema en el festival, propiamente dicho, cuando estaban cada región tenía su stand de comida típica. Vi, me llamó mucho la atención la parte de la cocina negra del Pacífico, como obviamente al estar cerca del mar
el producto de mar estaba como, era el elemento estrella, ¿no? Yo siempre me preguntaba por qué, o si no tiene, o capaz que yo no lo sé, viste que Perú tiene mucha eh, mezcla de cocina china con la peruana, Ajá, famoso chaifa. ok. Eh, si en Colombia hay algo de esa mezcla, de esa cocina, o solo es la cocina de los negros, la de los esclavos, de esa época, bueno, tan fea también de la historia, ¿no? Pero que ya pasó. Si hay marcadas otros países en Colombia, aparte obviamente de la española, italiana. Sí, nosotros tenemos en la parte del Caribe muy marcada la cocina árabe. En la Ah, mayoría de todo, de lo que es Barranquilla hasta La Guajira, ¿sí? Que es toda la parte de lo que es Costa Caribe, nosotros tenemos muy marcada la parte de los turcos y todavía hoy en día manejan muchas de las familias, manejan esa descendencia y ese linaje turco. Entonces, la gastronomía de ellos es muy especiada, tiende a ser muy turca, se manejan todavía los kibes, dentro de nuestra gastronomía están los kibes como tal, ajá, árabes, entonces sí tenemos esa marcada diferencia ahí, junto con claro, la cocina africana, ¿no? claro, claro, claro. Acá Isabel, Sí, nosotros tenemos ese mestizaje importante. Isabel, la chica que estuvo de Bolivia con ustedes allá, si es necesario el uso de harina de trigo en las preparaciones con almidón, sí, porque ya lo hablamos recién, porque acá en Bolivia tenemos una receta solo con almidón de yuca, queso, huevo, leche y que se llama cuñape. Cuñape. Mira que ese cuñape puede perfectamente parecerse a uno de los amasijos de nosotros. Nosotros los manejamos también. O sea, lo que decíamos en esa parte de la panificación, Isabel, es que en algunos casos, dentro de nuestro contexto en Colombia, podemos utilizar una base de una masa de yuca, de papa, ¿sí? O de maíz, en donde la colocamos con un porcentaje de harina de trigo, le adicionamos levaduras, y la vamos trabajando, que se puede enriquecer también con huevo o especias aromáticas, ¿sí? Muy parecido al pan que trabajamos en el concurso. En el concurso trabajamos Ah, un pan que era un pan de papa colorada, ajá, con tomillo. Ajá, entonces lo que buscamos es eso. Es muy propio también dentro de nuestra cultura tener ese tipo de panes. Pero también existe en la parte que era lo de los amasijos, que era lo que les hablaba. Entonces se enriquecen un porcentaje con quesos, se colocan los almidones, se le adiciona huevo, un poco de sal, azúcar, ¿sí? Y ya la sal es, como les dije, dependiendo del lácteo que tengamos. Siempre en la panificación, cuando hacemos formulación, el 100% va a ser la harina y el restante pues van a ser el medio hidratante, la levadura y de ahí en adelante pues los elementos complementarios. Cuando nosotros elaboramos amasivos, siempre el 100% va a ser como tal el queso y el siguiente van a ser los almidones, ¿no? Entonces, ¿se puede manejar? Sí, perfectamente. Isabel, no es necesario como tal la harina de trigo si vas a hacer amasijo. Si vas a hacer pan, sí es requerida la harina de trigo porque recordemos que es la única que tiene como el gluten requerido, ¿no? Aparte de la de centeno, el gluten requerido para poder desarrollar como tal todo este proceso de gasificación que lo da la acción enzimática o de enzimasas, que se llama normalmente, de las levaduras, ¿no? Al desdoblar todos estos azúcares y producir el dióxido de carbono. nosotros acá en el norte del país, ahí sigue alimentando esto que decíamos recién, que la cocina no tiene fronteras. En el norte se come un pan que lleva queso, se hace en base de almidón de maíz, se llama chipa, Ok, sí lo he escuchado. y acá es muy difícil conseguirlo porque, primero porque no, eso que te decía recién de las distancias y conseguir, bueno, un poco más se puede empezar a conseguir en estos tiempos, pero no es de consumo habitual acá, lo consumen solo la gente de- que ha emigrado del norte del país para estos lugares, 14 horas. entonces traen sus propias recetas y a veces hasta en las panaderías ya a veces es habitual verlas. Estas preparaciones con almidón, queso, leche, lleva mucho queso, lleva leche, lleva huevo, Sí, el almidón y se hacen en rosquitas parecidas a esta que está en la los diapositiva. pan de bonos. Exactamente, el pan de bono. O en roscas así grandes o bollos chiquititos, que, Ajá. que la verdad son muy ricos porque
Y son, bueno, son livianos pero porque no tienen harinas, pero son pesados porque tienen mucha materia grasa incorporada Sí, extra. No sé si sí, la mayoría de ellos y pues los quesos, la mayoría son muy grasos, ¿no? claro. De que sean frescos, son bastante grasos. ¿Alguno tiene alguna pregunta más? Mientras, eh, Luis, ¿cómo te ves cuando vas a comer? Bueno, no ahora, ¿no? Pero cuando vas a comer a algún lugar, a un bar, a un restaurante, ¿cómo te sentís? ¿Cómo ves que se respeta la gastronomía colombiana? ¿Te gustaría que hubiese un poco más comida de ollas, de preparados así tipo guisados, estofados, que son comunes dependiendo de la zona donde estás, pero ¿te gustaría ver más cocina colombiana en los bares y restaurantes? ¿O crees que es suficiente? Bueno, ahí empieza a entrar un contexto que era lo que yo decía, en el siglo XX empieza a entrar todo este proceso de la simplificación gastronómica, ¿no? Ya dejamos de cocinar por tanto tiempo, perdón, y buscamos de que la mayoría de la familia salga a trabajar. Entonces, simplificamos ese trabajo de la cocina y hoy en día, pues, es muy difícil encontrar de que en la mayoría de las casas se pueda conseguir estas cocinas tan largas, estos guisados o estos caldos que llevaban horas en desarrollarse, ¿no? Y que tenían que aprender justamente conseguir la leña, la mayoría de los fogones eran en base de leña, hoy en día todos son eléctricos o simplemente son a gas. Entonces, Sí, toda esa simplificación ha hecho que la gastronomía se vaya modificando de acuerdo a los cambios culturales que vamos viviendo en nuestras sociedades. Entonces, esos cambios culturales, como te los dije, se han ido de manera paulatina. Empiezan en el siglo XX, estamos en el siglo XXI y la simplificación ya cada día es mayor. Hoy, por ejemplo, podemos encontrar perfectamente tamales, así como encontramos pizzas ya armadas para recalentar en un horno microondas, encontramos también tamales, empanadas armadas y todo eso. Entonces se ha perdido un poquito toda esa herencia gastronómica y todo lo volvemos industrial, ¿no? Todo lo queremos más fácil, todo lo queremos más desarrollado y con mayor adición de químicos y menor tradicionalidad, ¿no? Entonces todos esos cambios han sido muy grandes y bastante fuertes dentro de la cocina y han cambiado mucho los modelos de consumo, ¿no? Entonces, sí, obviamente tratamos es más bien de salvaguardar como tal las galerías, ¿sí? Que en las galerías es donde están todos esta cocina de mesa larga que nosotros le llamamos, o esa cocina tradicional de los pueblos o de las regiones en donde se centra esa galería y mantienen pues toda esta tradicionalidad como tal. Y en algunos casos a las afueras de las ciudades, pero la mayoría de los restaurantes y establecimientos, como te los dije anteriormente, pues manejan una comida, sobre todo aquí en la ciudad de Popayán, manejan una comida que es mucho más económica. Entonces simplemente es como arroz, una leguminosa, un poco de carne y ya, pero no tenemos como tal ese contexto de ya esa cocina ancestral colombiana, ¿no? Además de que tenemos otro inconveniente muy grande, ¿no? No sé si les pasa a ustedes, pero la gastronomía de Colombia es de tradición oral, ¿sí? Y no es de tradición escrita, como lo pasaba, por ejemplo, con la francesa. Entonces, nosotros, los escritos de recetas, por ejemplo, es muy precario, ¿sí? Entonces, de esa tradición que pasaba de madre a hija, ¿sí? O de abuela, madre a hija, entonces se perdió completamente en un contexto en donde salen las hijas, ya no querían estar más en la cocina, sino que ellas querían estudiar y demás, y pues ahí es donde también se pierde, ¿no? No estoy diciendo que es obligatoriedad de la mujer estar en la cocina, sino que simplemente lo que vemos es eso, ¿no? No hay una trascendencia y no hay unos escritos de la cocina y eso hizo que se perdieran muchas de las tradiciones y muchas de las preparaciones que hoy en día pues con ella ya nos contamos, ¿no? Y que han modificado mucho. Yo, por ejemplo, me encuentro muchas veces con preparaciones que yo sé que no son así, ¿sí? Y la gente ya como tal se ha acostumbrado y amoldado a esa receta así mal elaborada y entonces es también donde desfiguramos la cocina tradicional, ¿no? Por malas prácticas, malos procesos y un mal proceso de investigación, desfiguramos la cocina muchas veces, que es el error más grande que nosotros tenemos, ¿no? Que es pasar esa cocina tradicional a ser completamente dañarla. claro. Acá tengo una pregunta de Mónica, una más. Si estos productos de panadería que vimos en tu exposición se venden en negocios especializados o es por ahí voy a un supermercado y los puedo conseguir.
No, mira que en supermercados los puedes conseguir en tiendas y la mayoría nosotros le llamamos queserías, ¿sí? Y las queserías están prácticamente en la mayoría de los barrios, siempre hay una quesería o un lugar pequeño donde te venden todos estos quesos frescos y te venden estos almidones, polvo de hornear y todos estos productos para elaborar productos de panificación. Nosotros tenemos muchas panaderías y trabajamos mucho toda esta parte de lo que son pasteles, amasijos, galletería y demás, ¿no? Por eso les decía que Colombia es un país muy mecatero. Entonces, siempre tenemos como a disposición este tipo de productos. No es por temporada y los conseguimos, la verdad, muy fácilmente. A pesar, mira, por ejemplo, ahora que tenemos esta pandemia y todo este contexto que estamos viviendo hoy en día en nuestra sociedad, hoy en día también nosotros seguimos obteniendo todos estos productos con facilidad. Ah, mirá qué bueno. Acá recién están reactivando toda esa parte de producción por este Sí, tema. por eso les digo, la parte del campesinado para nosotros tiene que ser fundamental. Sin ellos no tendríamos todos los gustos que nos damos en la cocina. Claro, acá es difícil de encontrar. Es más, hay una gran dicotomía entre cocineros, en la cual estoy, obviamente, por ser uno más. Eh, ¿De qué se ofrecen en los restaurantes o bares? ¿Qué ofrecemos? El, el marketinero, el que le gusta a la gente, el de la receta que sale extranjero en la tele, que lo ven todos, Sí. o cocina típica de la que se hacía acá, de la cual también, como pasa allá, hay escasa información por este tema de que no se documentaba mucho. Recién están apareciendo algunos libros interesantes. Tenemos un profesor en nuestra facultad que en una de en la materia que se llama Patrimonio Cultural, en la segunda etapa, habla mucho de la gastronomía de acá, de la zona específica, precolonizada, obviamente, porque acá no había mucho estilo de cosecha, sino de recolección, eran recolectores. Salían por el Ujú. campo a recolectar frutos, raíces, tubérculos. Los animales que habían no eran los que trajeron los españoles, la vaca, el caballo, antes había otros animales, la llama, roedores, o sea, fue, después se fue naturalizando de tal forma que pareciera ser que para algunos esos son productos típicos de acá, y la verdad que no. La verdad que no. La trucha, típica producto patagónico. Y no, la trucha patagónica la plantaron en el 1900 acá, y no es de acá. Pero se da esa información errónea por parte de los cocineros, que son productos típicos, y la verdad que el- el- la, la gente de acá no comía trucha. No, y no, eso es verdad, ¿no? La parte de lo que es el mestizaje, que era lo que yo te decía, y la introducción de muchos productos que fueron foráneos, que venían de Asia, que venían de África, que venían desde la misma Europa, pues hicieron que enriqueciera como tal nuestra gastronomía, ¿no? Hace unos días yo vi un cocinero mexicano, Edgar Núñez, que justamente hablaba de eso y pues él decía que la gastronomía como tal no fuera de México la que es hoy en día si no hubiera ese mestizaje y toda ese aromatización, ¿no? Porque pues si nosotros vamos a ver, un mole es con canela, es con especias y todas esas especias no eran propias de México, sino Claro. que son traídas también, a pesar de que la base es el chocolate como tal, pero pues el resto de ingredientes son foráneos y nosotros también lo tenemos. Por ejemplo, dentro de nuestro mercado payanés, que es lo que conocemos nosotros, tenemos las repollas, es una pâté choux mezclada con una crema pastelera, es completamente francés. Entonces ahí vemos que ahí Claro. está el mestizaje como tal y es algo propio de nosotros, ¿sí? Nosotros no tendríamos panelitas de leche ni nada si no nos hubieran traído las reses aquí, las hubieran domesticado como tal en la mayoría de las villas y de las haciendas que tenemos en el Valle del Cauca y en la parte de los llanos orientales y en la parte de la sabana de Bogotá. Entonces, tenemos esa implantación ahí y ese gen que no lo podemos quitar. Por eso le decía que era algo muy agresivo lo que había vivido, es una tragedia, ¿sí? Pero que es una tragedia de la cual, como en todo caso, siempre se tiene que sacar algo bueno y es requerimiento de sacar algo bueno. Y lo que te digo,
vamos a tener ese mestizaje, quiera que no, lo vamos a tener donde vayamos. Y es lo que nos identifica. Y creo que todo el mundo lo ha tenido. La misma Francia que se agasaja de ser tan rica en gastronomía es un captador de ideas, de preparaciones, de técnicas, que lo único que han hecho ellos es modificarla. Pero si nosotros vamos a ver, la pâté choux era inventada por un pastelero llamado Copellini, italiano completamente. Claro, bueno, Entonces ahí tenemos esas virtudes, por así decirlo, de las globalizaciones y de todo ese cambio cultural, ¿no? Entonces no serían nada los franceses sin esa pâté choux, porque no tendrían eclairs, no tenían Paris-Brest, no tendrían croquembouche. claro, exactamente. Lo mismo pasa con, bueno, está relacionado a los productos, la papa, el Con el tomate, hojaldre, con el croissant. algo tan Los valorado, italianos no serían nada sin el tomate. claro, sin el, sin el café, los ingleses sin el té, Por ejemplo, nosotros somos productores de café, pero el café tampoco es nuestro, claro, es introducido. introducido, claro. Que Aquí lo sí, bonito, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, ustedes con el vino, ¿sí? Lo mismo pasa. O si fuera Chile o Perú con la uva quebranta para hacer el pisco. claro, No tendrían pisco, por así decirlo, si no hubiera. Y nosotros no tendríamos, por ejemplo, aguardiente ni ron si no tuviéramos cañas. claro, tal cual. Lo que pasa es que nosotros, de acuerdo a nuestros suelos, van a cambiar muchas de esas virtudes de ese producto inicial que nos plantaron. O sea que si tú vas a probar el Cabernet Sauvignon y no me lo vas a dejar negar, un Cabernet francés a un Cabernet Sauvignon que puede darse en la Patagonia o puede darse en Argentina, es muy diferente en la parte del buque, de los aromas y demás, precisamente por ese terroir que se maneja. Tal Entonces, cual. creería yo que ahí está la base fundamental. Sí, sí, tienes toda la razón. ¿Viste la pregunta que hace Iris en el chat? A ver, quería saber si allá en Colombia, ya que implementa más el uso de los almidones, es más común encontrar en los negocios o panaderías panes que no contengan gluten. Pregunto por las personas celíacas. Pues ya como tal, los amasijos son para justamente personas celíacas y lo acompañan, como veíamos en la imagen, lo acompañan con la mayoría de las bebidas y por eso se ha implementado tanto, ¿sí? Ese es el cuento de las personas celíacas y nosotros vemos, digamos, este tipo de no enfermedad, pero sí de contexto como tal. Pongamos lo que ha nacido a partir del siglo, se ha aumentado como tal y de toda la población el 1% podría sufrir de esta. Entonces, este tipo de cosas nacen precisamente por esos procesos industrializados que le hemos hecho a las harinas, si no estoy mal, ¿sí? Todos estos procesos de blanqueamiento, todos estos procesos de enriquecimiento, que todo lo que ven por ahí se lo meten a las pobres harinas y le meten fósforo, zinc, vitaminas, minerales y demás, y todo lo enriquecen. Hoy en día ha hecho que también nazcan muchos de estos tipos de enfermedades. Yo creo que por eso es que tenemos que volver a esa base, por eso tenemos que volver a las fermentaciones iniciales, a las lactofermentaciones, a la elaboración de masas madres propias, para que vuelvan y jueguen. Hay un programa muy bonito que se llama Cooked en Netflix, si lo pueden ver, justamente hay una parte que dice, manejan 4 episodios y manejan los 4 elementos, que es el fuego, el aire, la tierra y el agua. Cuando vean el capítulo del agua van a entender toda la parte de lo que es la panificación como tal, porque ahí explica como tal y la importancia que tiene como de este volver a los orígenes y volver a esas masas madre. Escribilo acá en el chat como es el nombre de la serie, porfa, si lo ven todos. Perfecto. Ya. Bueno, Luis, nosotros estaremos más comunicados por esta pasión que tenemos en lo personal los dos con el tema de las masas madres. Yo te quiero hacer preguntas mucho en lo que vi hoy. No, claro que sí. Y lo que te digo, espero hacer un live contigo haciendo panes, que me parecería muy chévere para poderlo compartir con los estudiantes y con los chicos de tu universidad y con los de Infacauca también. Sí, sí, tal cual, eso lo vamos a hacer. Es más, yo voy a implementar ya a partir de esta pandemia que da nuevas ideas de compartir y aprender. Prometo que para después de agosto, cuando podamos tomar contacto con los alumnos, filmarnos, haciendo recetas y compartirlas
en vivo o no, pero por lo menos tener un feedback de ida y vuelta de eso, de las recetas que hacemos cada uno en nuestros países y compartirlas. Sí, claro que sí. Y vamos a ver que vamos a encontrar bastantes similitudes. En muchas de las preparaciones vamos a encontrar bastantes similitudes. Lo que te decía, simplemente por los contextos sociales se cambia uno que otro ingrediente, se le pone un nombre, pero en la raíz es prácticamente lo mismo. Sí, porque contigo ya sería el tercer colombiano que habla. El otro día, el viernes habló Sandra, el otro día habló Alex y habló Sebastián, de por Colombia. Y la verdad que cambian 2 o 3 ingredientes, el nombre, pero más del 50% compartimos materias primas. Sí, Y ahora sí, materias primas, historias y la técnica. Claro, y en La técnica que es lo más importante. La semana que viene habla Magdalena, de Guadalajara. Ahí vas a encontrar también más similitudes. Sí, va a ser un montón más de coincidencias, ¿viste? Más que disidencias. No sé si alguno tiene alguna pregunta más. Si no, yo te voy despidiendo, Luis. La verdad que es un placerazo haberte tenido. Para mí, para todos los chicos. No, gracias a ti por la invitación y por permitirme abrir un poquito este espacio para la cocina colombiana y mostrar toda esta riqueza que nosotros tenemos, al igual que ustedes en su cocina la tienen. Y lo que les digo, nosotros no somos solo 4 ingredientes, sino que de verdad somos una inmensidad de productos. Claro, porque a veces como que nos quieren hacer sentir que estamos desplazados solamente por la cocina sí. italiana, francesa y española, y la verdad que somos más ricos que 4 ingredientes locos que tenemos. Sí. Han habido amigos también, Matías, otro que se está haciendo fan de la masa madre, que también agradece mucho que hayas estado. La verdad muy bueno, gracias también Victoria por la idea, la verdad que esta fue una idea de Victoria, esto que está pasando ahora. Y nada, Luis, no sé, ¿querés agregar algo más? Gracias por haber estado. No, agradecerte de verdad, agradecer a todos los participantes, espero volverlos a encontrar pues más adelante, a compartir con todos ustedes todo este tipo de conocimientos que tenemos, porque pues la gastronomía es un mundo que es inmenso, es un mar inalcanzable a veces, porque todo el conocimiento es tan amplio que tenemos, que a veces se nos hace bastante difícil y pueden pasar años y años y todo el día vamos a empezar a hacer una constante evolución de la cocina. Entonces, yo creo que nada, solo es estudiar y con humildad seguir hacia adelante y continuar todos los procesos y ser esponjas de todo el conocimiento que nosotros vamos adquiriendo y vamos pudiendo también repartir a los demás, ¿no? La verdad que sí. Eso es lo más importante que nosotros tenemos. Y que algo que nosotros deberíamos tener también en nuestros restaurantes, ¿no? El aprendizaje y la enseñanza de los comensales. Ya no pueden solamente ir a comer, sino que tienen que ir a aprender también. Claro, porque eso es un deber, es un deber, así con mayúscula escrito, es un deber nuestro, gastronómico. Sí, ya la restauración no puede estar solamente del hambre, sino la restauración también tiene que ser de la mente. Claro, es verdad, es verdad. Bueno, Luis, gracias a todos por estar presentes. Muchísimas gracias de verdad a ti. Un placer a todos. Chao Mónica, chao Victoria, chao Sandra, chao Mabel, chao Andrea, chao a todos. Gracias. Buen almuerzo, chao. Chao, chao. Yo después paso esta grabación y te envío el audio. Claro que sí. Perfecto. Abrazos gigantes. Muchas gracias. Muchas gracias de nuevo. Hasta pronto. Hasta la próxima. Cuídense. Cuídense. Muchas gracias a ustedes también. Chao. Igualmente. Gracias. Chao, chao. Chao, Sandra. Chao, Victoria. Chao. Muy bien. Profe Luis, antes de que te desconectes, ¿me podrías dar el nombre del libro que le mostraste a Félix?